Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Encuentros con Calleja. Este no es un encuentro normal, es especial porque hace 4 días cumplimos 2 años. O sea que es nuestro segundo aniversario. Muy bien. Lo cierto es que me había planteado, ¿no? El hacerme una lista con todos los autores, las obras y tal. Y claro, he empezado a echar números y cuando echas números pues se desinfla el romanticismo, ¿no? Y ahí he dicho, pues fíjate, llevamos 2 años, tengo que seguir 19 autores, 20 obras. Digo, pues cuando llevemos 50 tenemos que dedicar aquí un encuentro entero a leer los autores. Entonces simplemente les quiero dar las gracias, ¿no? Quiero darles las gracias a todos y a cada uno de ellos porque han compartido con nosotros pues, este momento de magia, ¿no? Han hecho que este lugar sea, lo hablábamos antes, ¿no? Que sea algo más que una biblioteca, que sea como una extensión del salón de nuestra casa. Y todo esto pues, ha sido gracias y no se podría haber hecho tampoco sin el apoyo del ayuntamiento, sin la biblioteca en sí, ¿no? Porque es un rinconcito mágico y especial. Voy a ir un poco rápido porque el museo ha llevado tiempo. Sin mi equipo, mi maravilloso equipo, que además yo creo, y hablo en nombre de todos, cada vez estamos más a gusto, cada vez lo disfrutamos más, cada vez nos reconforta, ¿no? Porque ya nos conocemos mejor entre nosotros, ¿no? Y eso hace que todo sea más sencillo y que no tenga que reñirles aquí. No conocéis el lado griego. Has dicho lo mismo, ¿no? Tampoco sería posible sin Inmaculada Molinero, ¿no? que pone voz y alma a los textos, sin nuestro Mariano Mangas, que hoy no está, pero sí está, porque es parte de nosotros. Pero hoy tenemos que dar la bienvenida, una bienvenida especial, y quiero un aplauso para él, a Alexandre José Alves Fernández. Va a acompañar con su guitarra portuguesa, un instrumento, yo aquí tenía apuntado 12 cuerdas, pero me ha dicho 6 pares. O sea, sonido profundo, sonido melancólico, ¿no? Y además recomendado por Mariano. Y claro, recomendado de primera mano, entonces eso es garantía y es orgullo, ¿Qué tensión? ¿no? Gracias por estar aquí. Qué presión. Gracias también al grupo Las Terrazas, que da alojamiento a nuestros invitados, y a la farmacia de Quintana Dueñas, que nos ayuda a difundir y comparte todos los carteles y esas cosas. Y también al TACE 2.0, que es donde nos vamos a ir luego a cenar. ¿Por qué? Porque aquí alimentamos el alma, pero también hay que alimentar el cuerpo, ¿no? Por favor, faltaría más. Y por supuesto, gracias a vosotros y a vosotras, que por estar, por insistir, por volver, y a ver si al año que viene volvemos a celebrar todo esto juntos. A ver si escribes otro libro. Y ahora sí, gracias a Angélica Morales por venir desde Huesca, así que no le asusta la nieve, por estar hoy con nosotros y por traernos Estás en mis ojos. Una novela editada por Ediciones Destino, que está en las listas de las novelas históricas más leídas del 2025. Bienvenida a Quintana Dueñas, Angélica. Estoy muy contenta de tenerte aquí, porque yo a esta mujer la admiro desde hace muchísimo tiempo. Pero seguimos por internet. Yo te admiraba en silencio, yo la admiraba como poeta. Luego la descubrí así y dije, ¿cómo? Uy. Luego empezamos a hablar, ¿verdad? Digo, pero se ha escrito una novela maravillosa, la anterior a esta. Sí, La Casa de los Hilos Rotos. La Casa de los Hilos Rotos. Maravillosa. Si vamos a la biografía oficial, Angélica Morales nació en Teruel y hoy vive y escribe desde Huesca. No es una artista de una sola cuerda, hablando de cuerdas. No. Es escritora, poeta, actriz y directora teatral.
Estudió Historia Antigua en la Universidad de Valencia, se diplomó en Escritura Jeroglífica y se formó en Arte Dramático. Casi nada, ¿eh? Su carrera literaria comienza, yo tengo este dato, 2006, con Benedicto XIII, el Papaluna, el hombre que fue de piedra. Fue piedra. Que era tozudo, ¿os acordáis, no? El RQR, pues sí. Una biografía novelada que ya anunciaba su inclinación por historias con pasado y carne. Desde entonces ha publicado narrativa, sí, pero también poesía potente y reconocida. Desmemoria, España toda, Mi padre cuenta monedas, Dolor. Una ristra de títulos con premios como el Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya 2022 y el 34º Premio Santa Isabel de Poesía 2024. En narrativa ha pasado por varios territorios, desde novelas cortas como La huida del cangrejo hasta títulos más recientes como La casa de los hilos rotos, de la que hablábamos, Destino 2023, y con Mujeres rotas fue finalista del Premio Planeta en el año 2017. Y ahora llega con Estás en mis ojos, Destino 2025, la novela que nos convoca hoy. Una obra que ha conocido su nombre en una presencia fuerte en las listas de lectura de 2025. Angélica es una autora que se mueve en varios planos, su escritura tiene ritmo de teatro, peso de historia y luz de poesía. Cuando hablas con quien la lee, te dicen lo mismo, o sea, a mí todo el mundo me dice lo mismo, además de que es una mujer súper divertida y maravillosa, que eso hay que decirlo, dicen que su voz literaria tiene cuerpo y personalidad propia. Un aplauso para vos. Luego no puede dormir, porque claro, el ego. Las cañas. Bueno, ayudan, ¿no? Eres un artista en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Vienes del teatro, ¿no? Cuerpo y voz, escribías tus propios monólogos, ¿verdad? Luego vamos a conocer a la Angélica escritora, ¿no? Pero me gustaría empezar por la Angélica actriz, porque no solo has hecho teatro, también has debutado en el cine de la mano de Vicente Aranda. Sí. Cuéntanos un poquitito, a ver. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo, a ti Concha, porque te quiero muchísimo y luego el equipo he descubierto que sois maravillosos, no es por perotear, pero es la verdad, estoy muy, muy contenta. Os he traído la nieve, lo siento, no quería, pero ha venido conmigo. Y bueno, muchas gracias, un placer, gracias por acompañarnos a todos vosotros y espero que, que lo pasemos bien. El teatro, fíjate, yo hacía teatro desde que era una niña. Me recuerdo como una niña muy, muy solitaria, muy en mi habitación, pues porque he tenido una infancia pues muy, muy triste, porque mi padre era un maltratador y eso lo cuento en mi libro Mi padre cuenta monedas. Desde que era una niña, desde que era un bebé hasta que me casé, no dejó de maltratarme ni física ni psicológicamente, entonces yo tenía en mi cuarto mi refugio. ¿Sabes? Era el sitio donde mi padre pues entraba muy pocas veces, pero era los únicos lugares donde yo podía estar a salvo, ¿no? Y ese miedo, ese temor, esa violencia en mi casa, que podía haberme convertido en una yonki, en una prostituta, en una, no sé, una ladrona, ¿no? Pues hizo que me refugiara en los libros y en la imaginación. He sido una niña con mucha imaginación, tal vez porque la realidad que vivía era tan terrible que yo quería vivir otras vidas de otra manera, ¿no? Pues imitaba, pues estaba en mi cuarto, imitaba que estaba en el Titanic, me hundía, me aprendía los monólogos de Julieta, de Romeo y Julieta, y los recitaba. Venía mi madre con mi vecina y decía, vamos, que hoy va a recitar Angélica, hoy va a recitar, bueno, María Ángeles, me llamo María Ángeles, voy a recitar a María Ángeles, que se va a morir, que se va a morir. Entonces yo hacía la muerte de Julieta y la recitaba y me moría y todo. Entonces mi madre decía, no se ha muerto bien, ¿eh? Ayer se murió mejor, pero bueno, y yo hacía todo esto, me ponía música, yo bailaba con Boniem y todo esto. Y yo creo que el arte, fíjate, el arte fue mi salvación, la literatura fue mi salvación espiritual. Y luego tuve la suerte de cuando fui al instituto, pues ser una de esas frikis que se hacen amigas de los chicos que escriben, de las chicas que escriben. Tuve una profesora, Ángeles Zaragoza,
de lengua que era maravillosa y que fundamos un grupo de teatro, empezamos a leer a Lorca, a poner las banderas de la República cuando no se podía poner banderas de la República porque luego venía el director, ¡quita eso que está prohibido! No, porque ¿qué sabíamos? Pues eso. Y empezamos pues con el teatro, a recitar, a hacer obras ya nuestras. Ahí coincidí con un amigo que ahora es director de teatro, director de cine, Vicente Villanueva. Marta, esa pelirroja que hacía la máquina café. Sí, pues esa, trabajábamos juntas, estamos en Valencia. O sea, coincidí con un grupo de gente que todos hemos sido artistas de alguna manera. Y yo pues también, cuando terminé de estudiar, yo quería ser actriz, ¿no? Porque de alguna manera hacíamos teatro desde los 14 años, ya nos ganábamos la vida, y como todos en mi grupo habían sido actores, pues yo también tenía que ser actriz. Y sin embargo me fui a Madrid, hice esas 2 películas con Vicente Aranda, que fueron papeles de reparto, nada, 2 frases, ¿no? Bueno, ¿alguna pero te regaló? Me regaló una frase, ¿no? Vicente Aranda es que era un hombre muy serio, era muy seco, ¿no? Y yo recuerdo que vino a Valencia a hacer el casting y para hacer 2 frases quería como actrices de verdad, o sea, no quería hacerlas con cualquiera, quería actrices y hacerles... Eso ya no se hace porque eso cuesta mucho dinero, hacer un casting y venirte con el director y con el ayudante de dirección, alquilar un bajo, estar viendo actrices 3 días, ¿no? Para papeles muy pequeños. Y recuerdo que yo tenía una representante que me dijo, yo estaba en la escuela de telemática, y me dijo, oye, Vicente Aranda está haciendo un casting para una película que va a hacer aquí con Aitana Sánchez Gijón, no sé qué, va, vete. Y yo digo, ¿y qué hago? ¿Tengo que hacer algo? ¿Preparar un texto? Y yo estaba haciendo un texto míos propios, estaba haciendo una obra que se llamaba Más sola que la una, que era yo sola, evidentemente. Y eran monólogos muy divertidos, hacía una yonki, entonces hacía una yonki, bueno, señora, cuando... Y luego hacía otra que si toca, y es que me masturbo, y entonces eran unas cosas muy locas. Y digo, pero yo qué texto me aprendo para este hombre, que es tan dramático. Digo, chico, pues ya, da igual. Yo recuerdo que no sé por qué me hice un peinado así, que cuando me vio mi amiga me dice, ¿qué te ha pasado? Pero digo, no lo sé, no sé por qué yo creo que para llamar la atención, ¿no? De repente digo, voy a ir discreta y me hice un tupé ahí, una cosa que no pegaba ni con cola, pero bueno. Y yo recuerdo que estaba en la ayudante de dirección y pasabas cuando te tocaba, ¿no? Yo me llevo unas gafas de esas de culo de vaso y decía, me llamo Charo y hasta el momento permanezco soltera. De repente pasa y lo veo que él es súper serio, está en la cámara y hace ¿no? Y ayudante de dirección ¿no? Pero también disimulando como diciendo no, yo no me tengo que ir, yo estoy aquí y yo y no he tenido nunca relaciones, por lo tanto solo consigo placer tocándome. Y yo digo, Dios mío, me está cargando el casting, o sea, después de esto que vamos, no, si me pide que me saque los pechos, pues igual, pero digo, después de esto no. Y de repente me mira y me dice, para, y digo, bueno, gracias, y me voy. Y me dice, no, pero espérate, mujer. Y yo, sí. Espera. Y dice, ¿y esos textos? Y los he escrito yo, tengo 10 más. Los he escrito yo. Está muy bien, digo, hombre, gracias. Y me dice, ¿y puedes hacer otra cosa más? Y yo, bueno, pues sí. Total, que le hice otra tontería más. Y además, al salir, que yo soy muy torpe para hacer los castings, pues me tropiezo con los cables, ¿no? Y era como de repente con el pelo. Ya si el pelo era una cosa de bomba atómica. El pelo, yo con las gafas, con el no sé qué, tropezándome. Sí, me voy. Y salí y dije, Dios mío, qué casting más horrible acabo de hacer. Pero cuando me fui, cogí el tren al día siguiente que iba camino de Zaragoza, que era vivía con mi marido, ¿no? Y me dice, ¿qué tal te ha ido el casting? Digo, pues chico, me ha ido fatal, pero yo creo que se ha reído y yo creo que le he caído bien. Digo, solamente tengo la sensación de que le he caído bien, porque a lo mejor conoces actrices guapas, estupendas. Yo tenía un complejo de fea, no me consideraba nada atractiva, yo pensaba que era pues muy fea y tal. Y digo, pero por lo menos le he caído bien, porque se ha reído, ¿no? Que es un tío muy serio. Y estando de camino en el tren, me llama mi representante que me había cogido. Y yo digo, me ha cogido porque le he caído bien.
bien, no porque le guste. Hice esa película y en una escena, yo tenía una escena con Aitana Sánchez Gijón, que éramos naranjeras, porque estábamos en una fábrica y además nos enseñaban a hacer naranjas que pasaban a toda hostia en una máquina, y además estaban las naranjeras de verdad que nos enseñaban, ¿no? Y eran como diciendo, ¿para qué habrán cogido a esta inútil si lo podía haber hecho yo para 2 frases, ¿no? Por lo menos cojo bien la naranja, porque yo era todo ver naranjas y yo no podía cogerlas, y era como, Dios mío, pero está a toda hostia, ¿cómo podéis hacerlo, no? Porque tenías que coger la naranja y hacerla así, ¿no? Y era como, ostras, es que eso lo tenías que hacer en el cine, y tenía que ser verdad, y lo tenías que hacer bien. Y para una persona que solo tiene 2 frases, el cine vale mucho dinero. Y no pueden estar perdiendo el tiempo contigo por 4 naranjas que se te caigan todo el rato. O sea, ha cogido a la inútil de todas, ¿no? Y Dios mío, qué presión, ¿no? Como tú con la guitarra, qué presión. Total, que al final había una chica muy maja, que siempre hay gente muy buena que te enseña, venga, yo te voy a enseñar, que no sé qué, tú tranquila. Entonces yo me empecé a hacer un personaje, digo, voy a hacer una garrula aquí con un chicle, y me voy a poner un poco así guayona, y ya me salió. Y yo entonces le preguntaba, yo estaba haciendo esto, que ya lo hice bien, con mis naranjas y las tenía controladas, súper bien. Entonces yo me giraba y le decía, ¿a cuándo es la boda, Carmen? ¿No? Súper garrula. Y entonces ella metía una naranja y ya está, ¿no? Esa era mi escena. Y luego tenía otras frases más en otra escena. Y era mi primera escena cuando llegaba, ¿no? Que digo, Dios mío, ¿cómo lo habría hecho? Y de repente viene y se me acerca y digo, yo lo he hecho mal, yo lo he hecho mal, yo lo he hecho mal. Y era como, y me dice, y me hace así y yo. Pero es como si te fueran a despedir, ¿no? Gracias por haber venido. Yo nada, aquí estoy con la naranja. Y yo, que claro, era mi primera película, ¿y qué le iba a decir? ¿Lo he hecho bien? ¿Qué sé hacer en esas circunstancias? Y yo. Y me dice, si tuvieras que responder, le digo, es que no tengo más frases. Yo solo le digo eso. Me dice, no, pero si tú la tuvieras que responder, digo, hombre, pues la tuviera que responder, le diría, qué burra eres, ¿no? Me ha tirado una naranja y dice, pues lo dices. Digo, ¿no? Entonces rodamos y lo dije, ¿no? Y luego pensé, fíjate, le caigo bien. Además siempre hacíamos ensayos antes de cada escena, de las siguientes escenas hacíamos ensayos, y él siempre me miraba y siempre estaba conmigo, siempre sonreía, ¿no? Yo creo que le caía bien. Luego recuerdo que había sillas, ¿no? Las sillas estas largas con la silla del director, que estaban las sillas de las actrices, y estaba la silla de los 2 actores y nuestras sillitas, que eran tres más, ¿no? Y eso que de repente te vas a, no sé, siempre te haces inferior, ¿no? Estaba también el catering para las actrices principales y de reparto, y luego para las extras y las chicas de eso. Y yo pues me voy al café del pueblo, ¿no? No, tú aquí. Y de repente y así, me voy a sentar en esa caja. No, tú te sientas en esa silla. ¿Ah, sí? De repente estás en esa silla ahí con Aitana y estás como... pues aquí estamos, ¿no? Y fue muy divertido. Y luego me acuerdo que me llamó para Juana la Loca. Ahí no hice ninguna prueba, porque ya me conocía. Y entonces me dio también otro papel pequeñito de dama. Y bueno, pues lo importante de hacer cine es que el cine es muy difícil, es muy aburrido porque grabas muchísimas veces, hace mucho frío porque rodamos en Toledo, en la fábrica, en la Catedral de Toledo, que es preciosa. Unos vestidos que llevábamos que pesaban 18 kilos, que para ir al baño teníamos que ir 2. Y era una, ¡sujétame! ¡No está la taza, no lo veo! Y era mucho frío, muy fuerte, ¿no? Pero la sensación de que hacer cine es difícil, es complicado, de que un papel de reparto, pues es muy, en 2 o 3 frases no puedes tener ni lucirte como actriz, pero fue una experiencia pues para que lo pueda contar y para decir, bueno, a lo mejor yo soy una mujer más de teatro que de cine, tampoco he tenido oportunidad de ver si el cine es para mí porque no me han ofrecido nada más, que resucite a ver si me da algo más. Y bueno, darme cuenta de que bueno, fue una experiencia más, pero el teatro, desde luego yo soy una mujer de teatro, ¿no? Sí. Porque el teatro es directo, el teatro es... empiezas desde el principio, tu personaje va avanzando, es como escribir una novela, ¿no? Vas avanzando con el personaje y en el cine empiezas desde... Pues yo recuerdo que Pilar López de Ayala empezó con la muerte del Felipe el Hermoso, ¿no? Una escena súper dramática y dices, me acabo de comer un donus y tengo que estar llorando luego, o sea, en 5 minutos tengo que ponerme... Y una obra de teatro no, una obra de teatro tú ya entras en ese ambiente, para cuando ya se ha muerto tú ya estás rota de dolor, ¿no?
tienes una secuencia. Claro, tienes lógica, una claro, y natural. Sí, pero bueno, yo creo que está muy bien el cine, pero yo insisto que soy una ¿Y animal cuándo de teatro. empezaste a escribir? ¿Ya escribías? Pues yo escribía desde pequeña, desde que iba al colegio, que iba a un colegio de curas, pues a veces nos decían, va, si no queréis a dar clase de no sé qué, pues vamos a hacer teatro. Entonces yo escribía siempre el teatro con mis compañeras y luego representábamos lo que escribíamos y yo, como mi madre leía novelas de Jazmín, pues ya hacíamos un poco de novelas de estas de Jennifer, te amo, oh sí, pues esas cosas. ¿Y en qué Un momento? poco de sexo porque era de curas, entonces era, oh no, él la cogió con pasión, entonces yo nos miraban los curas así. ¿En qué momento sentiste que tu carrera literaria iba en serio? O sea, no me refiero como reconocimiento externo, sino Que quise algo, escribir. una certeza íntima, ¿no? De decir, yo quiero escribir y quiero dedicarme a esto. Pues fíjate, cuando me fui a vivir a Huesca, nos fuimos a vivir a Huesca, que empezamos porque estaba José en la Universidad de Zaragoza y le dieron una plaza de director para Huesca y decidimos como partir de cero y empezar una nueva vida. Yo dejé atrás mis grupos de teatro, que tenía 2 grupos de teatro, porque claro, yo vivía en Valencia y claro, desde Valencia a Huesca es imposible ensayar, es imposible, aunque hice algunos bolos que estuvimos en Madrid y tal, pero al final era imposible. Y yo ya tenía en la cabeza, porque yo le enseñaba los textos a mi marido, que era bibliotecario, y él sabía que yo escribía novelas como si fueran de Sade sin haber leído. Yo soy una lectora muy tardía y he leído gracias a mi marido y gracias al teatro y gracias a mi profesora Ángel Zaragoza, pero sobre todo cuando estudié con marido, yo quería ser actriz y cajera del Mercadona. Y me dijo, no, actriz sí, pero cajera del Mercadona no porque no tengamos nada con la actriz. Dice, pero tú tienes que estudiar una carrera. Entonces él fue el que se empeñó que yo estudiara historia, porque yo historia se me daba muy bien y sacaba sobresalientes en el instituto. Entonces dije, pues mira, sí que me gusta historia. Y luego pues hice arte dramático. Pero cuando nos fuimos a Huesca fue cuando realmente yo decidí que tenía que escribir, que fue cuando escribí y me encargaron el Papaluna, que me lo encargaron porque el escritor se cayó, o sea, quiero decir, no lo podía hacer, y me dijeron, tienes 3 meses para hacerlo. Documentación, entonces yo le dije a mi marido que es bibliotecario. ¿Qué hago? Estaba preparando yo mi primer libro de relatos, que todavía no había sido publicado. Entonces me dijo mi marido, mira, súbete a este tren porque solo pasa una vez. Dice, tú eres capaz de hacerlo, yo mañana tienes toda la documentación que necesitas, voy a remover todas las bibliotecas, que toda la documentación que necesitas, además como el Papa es de Aragón y es de la tierra, pues teníamos toda la documentación a mano. Él me lo pasó, me ayudó y yo estuve 3 meses encerrada todo el verano, me acuerdo, y yo también recuerdo que con el Papaluna me vino la fe, de nuevo, porque era un hombre de una personalidad maravillosa y a mí me enamoró el Papaluna. Yo es que me enamoro de mis personajes. Luego pues puedes mantener el libro o no, pero yo del Papaluna recuerdo que me enamoré apasionadamente de... Pues quizá eso se refleja en tus libros. ¿Eh? Que te enamoras de los personajes. Me enamoro de ellos, porque es que tienes que convivir mucho tiempo. Con el Papaluna 3 meses, pero fue un romance muy intenso. Y a partir de ahí yo decidí que quería escribir, ¿no? Y sobre todo tenía una persona que es un crítico muy lector, ¿no? que me empezó a guiar con las lecturas, me empezó a decir, tú tienes que leer, tú tienes un don para escribir y tienes que hacerlo, ¿no? Y ya ves que mis novelas son muy teatrales, tienen esta parte de teatralidad, de cinematografía, tienen también mucho sentido del humor, ¿no? Y mucho movimiento y sobre todo mucho sentimiento, ¿no? Pero fue en Huesca es donde me convertí en escritora. Si miras ahora, ¿no? A la Angélica que empezó a escribir y a la Angélica que está hoy aquí, ¿quién ha cambiado más? ¿La escritora o la persona? Pues yo diría que la escritora, porque la persona no ha cambiado mucho. Yo creo que sigo siendo igual que antes, de gamberra, de ansiosa, de melodramática, porque todo es ¡ay, me voy a morir! Que lo demás es que sí, ya lo verás. Soy melodramática, soy hipocondríaca, pero la escritora sí, porque mira, he pasado de escribir, pues... escribir relatos, a escribir esa novela, luego a escribir poesía, que me decían, tienes una prosa poética, tienes que escribir poesía, a ganar muchos premios con poesía, a sentirme muy a gusto, a darme cuenta que la poesía me ha dado mucha libertad,
me ha abierto muchísimas puertas y me ha hecho que la narrativa sea mucho más fácil, que yo me sienta más a gusto gracias a la poesía, ¿no? Y bueno, que te digan también poeta y que te reconozcan sobre todo, pues fíjate, yo creo que me reconocen más en Cuba que aquí. En Cuba, que ya sabes que son muy poetas y son muy literatos, sí. Y en Cuba un poeta no es cualquiera y son muy y en Cuba tengo mucha gente que me quiere y aprecia mucho mi poesía, eso a mí me da mucho orgullo, ¿no? Porque ellos son unos poetas y unos escritores muy potentes. Y bueno, sigo siendo una autoresa de las letras y eso me gusta, ¿no? Porque a pesar de estar publicando con Destino todavía no soy una estrella mediática y eso también me permite pues seguir trabajando con humildad y seguir trabajando con cariño y seguir trabajando a un ritmo que considero que también en la literatura también va muy deprisa y los fenómenos que pasan, ¿no? Irene Vallejo, todo esto es como, debe ser muy duro, sí. O sea, yo pienso que se han convertido como en estrellas de antes, ¿no? Las estrellas mediáticas, sí. Y es muy duro, ¿no? Estar ahí a lo que la gente espera de ti, sobre todo a ser fiel a ti mismo, a los plazos y, bueno, no te creas que sí, con Destino también, ¿no? Hombre, una vez que firmas, entras, imagino que haya... Pero bueno, no, porque no es para siempre, quiero decir, es que esto depende de las ventas que tú hagas. Yo si ahora Helen no vende mucho, pues Destino puede prescindir de mí perfectamente. Quiero decir que estamos en un momento que no tiene nada que ver la calidad literaria con la literatura. Yo pienso que hay un mercado y luego hay una literatura por otro lado que se hace en la periferia. O sea, no es que yo no haga literatura, pero sí. Hay una serie de... Perdón. Es una broma que hacemos siempre aquí. No, es que me lo he dejado y yo digo eso. Pero eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema que las libreras lo sabrán muy bien. He pedido en redes sociales a los lectores que formulen preguntas y que yo te transmita aquí y así pues me echan una mano a la hora de hacer la entrevista, ¿no? Y nos escucharán. Por ejemplo, Sandra Ortiz, además, me ha llamado la atención que las personas que me han escrito pertenecen al mundo literario, al entorno, escriben, o sea, que tienes ahí unos seguidores muy en el mundo este. Bueno, pues Sandra Ortiz te pregunta, por ejemplo, que qué pequeña cosa te da felicidad últimamente. Uy, pues mis gatos, que los adoro, me gusta verlos, es que su belleza, que te regalen su misterio, ya para mí verlos es una maravilla, es como ver a Dios, es como asomarte al misterio, es como si la poesía tuviera carne y fueran ellos, ¿no? Y hemos adoptado una gatita hace muy poco, Galleta, que es más famosa que yo en las redes ya, y que es una maravilla de gata que nos ha revolucionado a los otros gatos. Y la verdad es que verlos es un amor y es una ternura y sobre todo darte cuenta que los animales tienen esa pureza que nosotros no tendremos jamás y que siempre te aman a pesar de todo, siempre te esperan, y solamente con verlos es esa belleza inasequible, ¿no? Es ese misterio que se abre y que late y esa elegancia y esa mirada, ¿no? Que es como que viene de otros mundos, esas pequeñas cosas. Alicia Muñoz Alabao, que estuvo aquí en octubre. Valenciana. Bueno, pues a ella le interesa saber cómo es tu método de trabajo. Y María Pilar Bueno Heredia te pregunta cuántas horas dedicas al día a la escritura. Pues mira, la verdad es que tengo la suerte, como me casa con un bibliotecario, pues me casa con un funcionario, que os lo digo porque si no, no podéis vivir de la literatura, también os lo digo. Pues me dedico a la literatura, pero no vivo de la literatura, que es diferente, porque vivir de la literatura solo pueden vivir 4 en este país, y ya estaría diciendo demasiado. Pero puedo escribir, puedo dedicarle todo mi tiempo y toda mi energía a escribir. Y yo escribo todos los días, por las mañanas, un par de poemas que cuelgo en las redes, siempre inéditos, y los domingos cuelgo un poema inédito acompañado de un collage de mi marido. Y cuelgo 2 textos, uno por la mañana y uno por la tarde, inéditos, y a mí eso me sirve como de calentamiento cuando estoy escribiendo una novela, ¿no? Entonces yo empiezo con un poema, que es como empezar con la libertad y empezar con este mundo surreal que yo habito, ¿no? Y me gusta empezar con un poema. Y luego ya empiezo a trabajar pues con la novela. Ahora estoy corrigiendo una novela, estoy esperando
una reunión con Destino a ver si hacemos cómo vamos a enfocar la siguiente novela. Y bueno, mientras tanto no paro nunca y estoy revisando otra novela por si acaso. Y bueno, leer, escribir, no hay más, es ahí de leer y escribir, no hay otra. Me preguntaba Marisol... Y muy poca vida social, porque cuando escribes tienes que leer, tienes que escribir, significa concentrarte y significa pues estar revisando una novela, pues es complejo, ¿no? Porque tienes que reescribir, es maravilloso, pero a la vez tiene su complejidad. Y luego cuando estás trabajando una novela de nuevas, pues entre que te documentas, entre que esbozas los capítulos, las estructuras, luego cuando ya empiezas a trabajar con el editor de mesa, cuando te ha contratado la editorial, entonces tienes unos plazos que cumplir. Claro. Y yo recuerdo que cuando me llamaba la editora de mesa que me habían puesto Destino y yo estaba en la piscina, era ¡ay, qué querrá esta! Porque siempre es todo muy difícil, ¿no? Y siempre, te vamos a quitar esto, ¿por qué? Entonces era, la editora es como, menos mal que iban a dar antes, ¿no? Y entonces ya me desfogabas, pero siempre que era como la editora, era ¿qué querrá esta? Los cuentos de Calleja, ¿qué querrá la malvada blanca en esta? Bueno, por lo demás son buenas personas, yo también lo tengo. Y Olga RT, que es poeta y divulgadora cultural, que también tiene mucha presencia en redes, te dice que si alguna vez has sentido ganas de no volver a escribir nunca más. No, yo tengo que escribir por necesidad. Mientras nos contestas, os vas preparando aquí, el músico. Tengo que escribir por necesidad, porque es una forma de respirar, es una forma de estar en el mundo. No puedo no escribir. Es más, a veces pongo dos cosas en las redes y digo, tengo que escribir otra cosa más, ¿no? Porque es necesidad. Vamos a leer, he decidido que vamos a leer el primer capítulo. En 3 partes, el primer capítulo. No vamos a hacer ningún tipo de spoiler, no, porque además está en la sinopsis, empieza así, pero vamos, os va a atrapar, ya veréis. París, 27 de enero de 1985. En los labios de Hélène Roger-Violet bailaba una sonrisa. Estaba un poco ebria porque se había pasado la mañana mezclando los ansiolíticos con la ginebra y moviéndose al compás de las canciones de Edith Piaf. El vaso medio vacío sobre la mesa, en el aire el olor a sudor y ese aroma rancio de las casas mal ventiladas, que se mezclaba con las voces de los 3 mosqueteros que surgían de la televisión. Hélène había puesto un vídeo de una de sus películas favoritas, la versión clásica, naturalmente, ya que le horrorizaba la crudeza del color. Desde niña había navegado en la melancolía del blanco y negro y nadie podía sacarla de allí. Por eso, todas las fotografías de la agencia Roger-Violet eran eso, luces y sombras que se habían multiplicado en el tiempo hasta convertirse en ese patrimonio ingente que amenazaba con devorarlos. Pero Hélène estaba extrañamente feliz aquella tarde. Auguraba un buen año. Intentó convencer de que todo volvería a ser como antes, de que trabajaría otra vez, a pesar de que su cuerpo era como un viejo saco de patatas podridas que le costaba mover de un sitio a otro. Quiso imaginar que su marido, Jean Fischer, dejaría a un lado su rencor y que serían de nuevo un equipo, los mejores fotógrafos de París, esos linces imbatibles cuyo olfato para los negocios los había catapultado hasta lo más alto. Cogió de la repisa de la chimenea las cartas del tarot y las pasó de una mano a otra, admirando sus dibujos. Las había diseñado exclusivamente para ella una artista coreana afincada en París llamada Mi Hee.
un nombre que venía a significar algo así como hermosa alegría. Demonios, nunca había conocido a una muchacha más triste. Toda su obra giraba en torno al oscuro, esos lugares del inconsciente que se elaboran con ramitas de dolor y fiebre. No le costó recordar su imagen, era alta y espigada, con el rostro muy pálido y el pelo corto, peinado hacia atrás. Solía vestir ropa ancha y de colores fríos. Cuando pasaba al lado de alguien parecía un espectro. Llamaba la atención precisamente por eso. Distribuyó las cartas sobre la mesa y realizó varias tiradas. Pero en cada una de ellas, la muerte se empeñaba en asomar sus garras. Sin embargo, algo tan estúpido como eso no iba a amargarle la tarde. Nunca había sido supersticiosa, así que se sirvió un poco más de ginebra y volvió a dejar las cartas sobre la repisa. Intentó relajarse y se acomodó en el sofá. Sentía una energía renovada a pesar del amodorramiento. Era ridículo, lo sabía, pero mientras ella seguía siendo esclava de los dolores de la vejez, su espíritu se elevaba y se ponía en marcha, como esos ágiles mosqueteros de la película que saltaban sobre la mesa de las tabernas y se batían con furia con sus espadas. Espadas como labios, dijo Helen para sí misma. La frase la había escrito hace muchos años al dorso de una fotografía, la primera que se había hecho con Jean. Helen rememoró aquella escena y la figura de su esposo cobró vida de nuevo, como si pudiera verlo allí mismo, con esa elegancia tan suya y esos ojos azules donde el mar parecía estar en continua lucha. Recordó la forma en que lo miraba, de soslayo, mientras paseaban, intentando que él no la pillara infraganti, sintiendo cómo sus mejillas se incendiaban. Lo hacía como quien se queda atónito ante una estatua de otro tiempo o ante un peligro inminente. Desde luego, no podía negar que en aquel entonces el amor estaba ahí, brillando bajo las cicatrices de la luna, tan furioso como el gemido de Porthos en la película, cuando hundió su espada sobre uno de los soldados de Richelieu, y después el mosquetero se sentó junto a sus compañeros como si nada y apuró la copa de vino. Helen también bebió de su ginebra. Antonio García, Aquilino Serna Andrés plantean la pregunta del millón. ¿Qué te atrajo de la historia de Hélène Royer-Violet? Pues lo que más me atrajo fue su muerte. O sea, el hecho de que la asesinara su marido y socio de la agencia cuando tenía 83 años recién cumplidos. O sea, que era una anciana, que la vida ya iba a hacer ese trabajo sucio, la muerte ya iba a estar allí. Y no solamente el hecho de matarla, el hecho de cómo la mató de una forma espeluznante, de una forma absolutamente cruel. O sea, le partió, le destrozó el cráneo con una barra de hierro. No, primero la drogó, le llenó la garganta de barbitúricos. Luego, con una barra de hierro, le destrozó el cráneo. No contento con eso, la degolló. No contento con eso, le cosió el cuerpo a navajazos. Y eso es muy terrible para una persona que es tu compañera de vida, que es tu marido, que es alguien con el que te has acostado, con el que has compartido secretos, trabajo, con el que te ha amado y con el que la noche anterior pues estaba ahí, ¿no? Tomando, a lo mejor cogiéndote la mano. Y me pareció
me pareció muy cruel porque todas las cosas que suceden a los niños y a los ancianos, que son como los más desvalidos de nuestra sociedad, pues te produce un estremecimiento especial, ¿no? Y luego el hecho de que esa muerte hiciera que todo el trabajo que había hecho Hélène, que había sido mucho y había sido una pionera, una de las primeras mujeres en fotografiar la Guerra Civil de España y de una manera además distinta, haber inaugurado unas fotos de guerra que no eran solo de guerra, sino eran unas fotos dramáticas, unas fotos del dolor humano, ¿no? Que ya lo inaugura esto, y que haya trabajado tanto, que haya pasado la vida viajando, recoleccionando fotografías, que tenga una gran cantidad, que sea la mejor colección que haya en el mundo de fotografías de París, probablemente la agencia, pues que todo ese trabajo se haya borrado por su muerte, pero no solamente para la gente ajena a París y a la agencia, sino para los propios franceses, ¿no? Que su figura, la figura de esta mujer, ya que nos cuesta tanto llegar a alcanzar la cima o a tener un nombre, o a que nuestro trabajo, como era ella, una fotoperiodista en aquella época, en los años 30, se reconociera, todo esto se ve borrado de un plumazo cuando te asesinan, se convierte nada más en una mujer muerta, en un nombre, en una larga lista tremenda, ¿no? Y nos olvidamos de todo lo que ha hecho. Y eso me conmovió y me enfadó profundamente, y pensé, si de alguna manera puedo recuperar la memoria de Hélène, puedo contarle a la gente que no es ese cadáver solamente, por eso la novela empieza con el cadáver y vemos a una anciana muerta, pero ¿qué es lo que se encuentra la otra protagonista, ¿no? Isabel, una mujer, una anciana asesinada, una anciana más, pero yo quiero que el espectador, que el lector vea que detrás de esa anciana, de esa mujer asesinada, hay una gran mujer, hay una fotógrafa, hay una hija, hay una esposa, hay una amiga, ¿no? Hay una mujer intelectual y hay una mujer pionera con gran talento. Y por eso la novela empieza así, ¿no? Empieza con la fatalidad de la muerte para descubrir, ¿no? Que yo lo que intento siempre en mis novelas que sean un poco redondas, ¿no? Como la pescadilla que se muerde la cola, que empecemos por una acción terrible y que acabemos comprendiendo de dónde viene lo terrible, ¿no? Y por eso en la novela lo que yo quiero explicar es de dónde viene Hélène, quién es esa mujer que yace en el suelo pues profundamente destrozada, ¿no? ¿Y cómo llegó a ti el personaje? Pues mira, pues llegó a mí por mi agente literaria, o sea que no es que yo fuera ahí. Me pasó la noticia de Hélène, de la muerte de Hélène, y me dijo, mira, nadie ha escrito sobre Hélène Roger, y yo creo que tú puedes hacer una buena novela, Angélica. Y yo dije, pero es que, piénsalo, de verdad, no me digas que no, búscala, investiga, empápate y dime si tú lo sientes como para poder escribir. Entonces dije, bueno, déjame un tiempo, empecé a investigar, empecé a ver sus fotografías, las fotografías de su familia, y bueno, ya me enamoró. Y ya vi una foto de Edith Piaf que había hecho ella de cuando era Edith Piaf jovencita, y ya lo vi, ¿no? Ya dije, ya tengo la banda sonora, tengo a Edith Piaf. Y la verdad es que ha sido un gran descubrimiento y un gran enamoramiento de Lo que pasa es que estamos hablando de un personaje real, tú tienes que hacer una biografía ficcionada, ¿no? Porque conocemos pero su día a día, su manera de proceder, de actuar en su cotidianidad, o sea que ¿cómo lo haces tuya? Porque eso, ¿sabes? Escribir una biografía de alguien que te la cuente... Pero es que no es una biografía, es una novela. Claro, sí, si fuera una biografía, sí, estaría más atada. Pero tienes que llegar ahí, a hacerla... Sí, ¿cómo? Pues mira, como me pasó con Loti Berger también, mi marido me dice, no digas nada, porque yo me digo nada. Me dice que sí que tenía, pero muy poquito. Entonces, de lo que es la agencia, el contexto histórico, todo está muy documentado. Documentos de gente que trabajó con ella, de cómo funciona la agencia, de cómo eran un poco el matrimonio, cotilleos, cartas, eso lo tuve que traducir, porque se encargó mi marido de buscar en las bibliotecas de París, sobre todo la noticia de la muerte, el informe de la autopsia, todo esto, ¿no? El juicio de Ian Fisher cuando estuvo en prisión, todo esto está muy documentado. Pero claro, luego te enfrentas, lo que tú dices es verdad, cómo era esa mujer, porque yo no sé cómo era, ni cómo se levantaba por las mañanas, ni qué humor tenía, ni qué le gustaba desayunar, ni cómo sonreía, ni qué es lo que le molestaba, ni cómo se enfadaba, ¿no? Pues yo todo esto lo fui viendo por sus fotografías, viendo las fotos, ¿no? Y me di cuenta de que no era una mujer atractiva, pero emanaba una gran atracción para todo el mundo.
era el centro. Cuando ella se iba con los soldados para retratar con los aliados, se iba retratando todo Normandía, todo esto, ella viajaba con los soldados, ella bebía con los soldados, ella estaba en una hoguera con los soldados, ella era muy psicoanalista, ¿no? Ella le gustaba hablar antes con la gente, antes de retratarlos, para saberlo a quién iba a retratar y qué es lo que había dentro de esa persona. Ella era muy extrovertida, muy divertida. Su padre también era fotógrafo y hacía collage, ¿no? Que ponía a sus hijas de repente con las cabezas cortadas y luego las ponía en un plato, iban a comer y su madre se veía la imagen de los platos de sus hijas con la cabeza cortada, y entonces les producía... Eso está testificado, eso está así. Entonces yo pensé, alguien que viene de esta familia, que es una familia que se ha amado, que se ha querido, que la madre de Hélène se murió cuando ella tenía 12 años, que ella aprendió a revelar a los 12 años con su padre, que ella tuvo que hacerse cargo de sus 6 hermanos, que luego su hermano pequeño murió, que ella se quedó como ama de casa, una mujer fuerte, pequeña pero fuerte, y una mujer con mucho sentido del humor, ¿no? Porque su padre tenía sentido del humor, porque esas mujeres que eclipsan por el interior, ¿no? Y que resultan súper atractivas y súper irresistibles, que son como un pequeño lince, ¿no? Que tienen energéticas, pequeñas y energéticas, pues yo la vi así. Y de repente, para hacer su carácter, has leído tú una de sus expresiones, ¡demonios! Entonces, era una expresión que hacía su padre, que yo me inventé, que hacía su padre, ¡demonios!, ¿no? Y cuando, fíjate, yo no tenía el personaje de Hélène, pero cuando me salió demonios dije, ¡uy, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya sé cómo eres! Entonces, a partir de ahí es una labor un poco arqueológica, ir excavando en el interior del personaje para ver cómo es Hélène, ¿no? Y luego era una mujer que estaba rodeada de artistas, era una mujer artista, era una mujer muy culta, era una mujer con mucha sensibilidad, y bueno, van pasando pues Albert Camus, Dora Maar, Picasso, ¿no? Que hay una anécdota con Picasso que no le caía bien, porque a mí Picasso no me cae bien, y entonces como a mí Picasso no me gusta, pues entonces le dije, pues a ella tampoco, y como yo no lo puedo decir, pues que lo diga ella, ¿no? Y entonces en una escena que la pongo con Dora Maar, a la que admiraba mucho, que era una fotógrafa en aquel momento que era la amante de Picasso, y que fue gracias a ella que Picasso hizo el Guernica, porque ella quería fotografiarlo para su exposición de 1937, la exposición de París, y es cuando se reúne y le dice, oye, ¿qué he dicho? ¿Puedo fotografiaros mientras hacéis el Guernica? Y dice que no. Y dice, pues que se vaya a la mierda, Picasso, ¿no? Pero luego lo reflexioné y yo dije, uy, igual, eso es muy fuerte. Digo, pues que se vaya a la mierda él, su obra no. Digo, un poco de respeto por la obra, ¿no? Un poco de respeto por la obra, él no, pero la obra sí. Y esas licencias, ¿no? Como cuando en Otica, pues... hay que jugar con la realidad y con la mentira, ¿no? Es decir, Camus tampoco estaba en Argel cuando ella fue, o no lo sé, pero no, sí que estaba en Argel, pero no sé si se vieron. Pero claro, tú tienes que aprovechar la tesitura histórica de que allí hay estas dos personas. Entonces tú tienes que jugar, para hacer novela histórica tienes que respetar el contexto y los acontecimientos, siempre, nunca falsearlos. Pero entre medio hay unos huecos donde puedes jugar, y entonces yo jugué a que ella vea a Camus y que de alguna manera tontea, ¿no? Tontea con Camus, se gustan, pues igual que en La Casa de los Hilos Rotos cuando estaban en Berlín, ¿no? Que había una noticia verídica de que decían, y lo saqué de un diario, que decían 24 arquitectos españoles viajan a la Bauhaus para aprender las nuevas técnicas. Y yo dije, 24 españoles en Berlín en los años 30. Digo, ahí que es un despipote, que estos vienen de... Digo, y tengo a un personaje que es Mercé, que habla español. Tengo el arquitecto que es el marido de Otica. Digo, los meto en un cabaret, los emborracho y se ponen a cantar lo que cantaríamos todos. Asturias, patria querida. Claro, da igual que seas de Quintadueñas que de París. Entonces, claro, hay que jugar con eso, que era una realidad, pero que se podía haber dado. No se dio, pero podía haber estado con estos personajes. Entonces yo creo que hay que ser un poco lista, ¿no? Y decir, ¿qué ocurre en el mundo en aquel momento? ¿A quién tengo circulando por ahí? ¿A quién puedo agarrarme yo para que esto sea más atractivo, ¿no? Y entonces te vas agarrando pues con toda esta bohemia francesa y le vas dando chispa. Sí. Hablando así de cameos, entre comillas, Raúl Castro. Y luego Julio Verne. A mí me llama mucho la atención la ortografía, porque ahora lo explicas,
Julio Verne, la novela Los hermanos Kidd. Sí, ¿no? eso es Atraviesan ahí la novela. Sí, eso es hacer un poco encaje de bolillos, sí, ¿no? sí, Porque sí. yo quería, yo llegué se llama Estás en mis ojos, porque yo empecé a investigar sobre la fotografía y había una pseudociencia del 19 que era la optografía, como ortografía, pero con P, optografía, que era una ciencia que pensaba que la pupila de los muertos se quedaba reflejada en la última imagen que ellos hubieran visto. Entonces pensaron, bueno, pues para los crímenes, si ha sido asesinado un señor, pues ahí estará el asesino, ¿no? Fijaros qué sencillo. ¿Eh? Yo abro la pupila y digo, ya tengo el asesino, vamos a ampliarlo. Una lupa de esta como de los cuentos de Calleja y vemos el asesino. Claro, eso no es verdad, eso no es así. Pero había gente que creía en eso y entre ellos estaba el padre de Hélène Roger, porque era fotógrafo, porque era científico y él era muy proclive a crear, muy romántico a crear todo esto. Entonces yo leo un libro, caí en mis manos un libro de la biblioteca de ellos, que es Los hermanos Kidd. Y entonces digo, ostras, yo quiero llegar a Julio Verne con la ortografía, porque quiero que la ortografía esté en el EN, pero ¿cómo lo hago? Entonces digo, bueno, si el abuelo de Hélène era abogado y daba clases en la Universidad de París. Julio Verne estudió la carrera de abogado. Y dije, ¿quién te dice a ti Que no lo es. que no ha sido el profesor de Julio Verne? A ver, que me lo demuestren. Que me lo demuestren. ¿Quién te dice a ti? Entonces yo digo, pues partiendo de ahí, digo, pues esto se conoce de aquí. Claro, si ya se conoce, mantiene una amistad Julio Verne con la familia, con el hijo, gran admirador, porque ¿quién podía escribir sobre cosas modernas y que no iban a pasar nunca y con estas pseudociencias? Julio Verne. Entonces, lo tenemos ahí. Y yo escribí un capítulo muy chulo que era de Hélène, que se iba con sus padres porque era la primogénita, tenía 5 añitos, y lo escribí, que digo, pues tiene que conocer a Julio Verne, ¿no? Como sus padres no habían tenido luna de miel, pues digo, pues se llevan a la mayor, aunque ya habían tenido 2 hijos más, para visitar al viejo Verne, que ya estaba en las últimas, en su casa de Amiens y tal y cual. Entonces digo, fíjate, qué bonito momento. Y yo lo escribo y todo esto, ¿eh? Y lo escribo y sale pues Hélène, que es una niña despierta, porque quien es artista es una niña despierta, ¿no? Ya tiene esa inquietud. Y fíjate, mientras los padres están tomando té con el viejo y hablando de la sociedad, la vida, pues esa niña tan despierta de repente se escapa, sube esas escaleras de caracol maravillosa, llega a la biblioteca de Julio Verne, se pone a curiosear. ¡Oh! Cae en sus manos los hermanos Kidd, ya sabéis que los libros llevaban grabados, entonces ve los grabados, se queda como entusiasmada, se guarda el librito debajo de la capa de su vestidito, cuando llega, ¿qué hacías? ¿Dónde estabas? En plof? Se le cae el libro, su madre dice, qué vergüenza, nos has avergonzado robando el libro de Julio Verne. Y Julio Verne, que es un señor ya que se está muriendo, dice, a mí qué más me da, me robé el libro. Entonces dice, la ve, ¿no? Como despierta, dice, te lo regalo, ¿no? Y a partir de ese día, pues su padre le lee un capítulo cada noche de los hermanos Kidd. Y ella crece con este romanticismo, esta sensación de que es verdad, de que los muertos se queda en la pupila. Entonces yo cuando escribo la novela, escribo este primer capítulo, cuando ella la mata, ¿no? Ella se queda con los ojos abiertos. Y Jan Fischer conoce la historia de la ortografía, se ha criado, conoce con sus suegros, conoce a Hélène perfectamente, tiene los libros, se ha leído Los hermanos Kidd. Y entonces él intenta cerrarle, él sabe que está ahí, de alguna manera, que su crimen está ahí, que su rostro está ahí, ¿no? Sabe que es mentira, pero en realidad esa sensación de culpa que dices, estoy ahí, coño, estoy ahí, ¿no? Intenta cerrarle los ojos y no puede. Y entonces es cuando se marcha. Entonces yo pensé que ese título era estupendo, primero porque ella es una fotógrafa y estás en mis ojos significa el mundo entero está en mis ojos. Está la belleza, pero también está la destrucción, ¿no? Como en este caso. Y yo lo tenía que haber titulado realmente Estás en mis ojos, cabrón. Pero claro, no quedaba muy bien. Ya sabes que el estilo no quedaba muy bien. Y entonces lo dejamos en Estás en mis ojos. Pero se merece la palabra cabrón detrás. Y el título. Se lo merece. Eso y más, ¿verdad? Que la ortografía todavía, hoy en alguna película de ciencia, así Sí, de... aún, ¿verdad? Sí, lo ciencia sacan, ficción, la de sí. G.I. Joe.
sale, además es que hay una escena porque tienen esto y meten al señor una cosa en el ojo para ver lo que ha pasado. Sí. Es que eso es como muy romántico, la para mucho, o sea, no pasa de nada, la para muchísimo. Sí. ¿Nos cuentas así rápidamente quién es Divina Campo? Pues Divina Campo es una fotógrafa oscense que tiene 94 años y que cuando empecé a escribir la novela me dijo en la biblioteca, porque aquí todos nos vamos a la biblioteca, yo también doy talleres de poesía en la biblioteca, y me dijo, Angélica, ¿no conoces a Divina Campo? Y yo, no. Y dice, pero si es nuestra pionera de Huesca. Digo, ¿qué me dices? Si es la fotógrafa de los años 50 que ha hecho miles de fotografías de la sociedad oscense, de las bodas, de las comuniones. Ella tenía una moto y se iba por los pueblos en su motocico. Y ella era, pues además, fue coetánea de Hélène Roger. Y digo, pues no lo sé, y me puse en contacto, hablé con ella, tuvo la deferencia de tomarse conmigo, venir, que vive en Tarragona, ¿no? En Lérida. Vino a Lérida con su hijo, una señora, y era alucinante porque era una señora, era como Hélène Roger, era pequeña, con un sentido del humor, cáustica, irónica, maravillosa, que habíamos, bueno, me trajo todas sus cámaras fotográficas, me dijo cómo trabajaba, y luego le hicimos una exposición en la biblioteca, y fue muy gracioso, ¿no? Porque en la portada de su libro había su amiga que era la modelo, que la llamaba ella, con un bañador de esos de los años 50, ¿os acordáis? Que tenía sus copetes de punta, y parecía vagante, era así chulísima. Y cuando estamos en la exposición dices, Angélica, que va a venir la modelo. Digo, la modelo aún vive. Y se hace esperar como siempre estas modelos. Y la modelo que tenía 96 años venía con el taca-taca. Y decía, y además ella la vio, mucha guasa, decía, ¿ves lo que te digo? Siempre haciéndonos esperar. Y la otra con el taca-taca, que no podía estar. O sea, que era muy divertida. Yo, la verdad que el sentido del humor que tiene Hélène es de ella. O sea, como no pude tener a Hélène, no la conocí, tuve el honor de versión española y de la versión oscense de Divina Campo, y el carácter de Hélène Roger es Divina Campo, y además cuando vino, la invité a la presentación y vino, no le gusta nada las pero es que es entrañable y es maravilloso. Y a veces, claro, vamos a pioneras que están muy lejos y no nos damos cuenta de que cerca de nosotros hay mujeres que han luchado muchísimo y que han sido unas pioneras maravillosas, y hay que darle su sitio, y a raíz de conocerla pues le hicimos un homenaje, salió en prensa y bueno, fue maravilloso. Muy bien. Me encantó. O sea, sí, le hice una especie de cameillo ahí en la novela. En tus novelas es muy reconocible, ¿no?, ese diálogo entre pasado y presente. Sí. Y la convivencia entre personajes históricos y personajes reales, de ficción. sí. O sea, tú mezclas ahí los reales con los de ficción. En esta novela está Isabel Santalaria, que es inventada. Es inventada, y la pones en escena con Hélène. Con Hélène. A mí ese reto tuyo, ¿no?, de sincronizar y luego cada una tenga su recorrido, misterio, eso es, ¿no? Pero aún así hay un espejo, ¿no? Sí. Me parece fascinante. ¿Qué te costó hacer? O sea, ¿qué es lo que más te costó hacer? ¿Hacer tuya a Hélène o crear desde cero a Isabel? Pues mira, la novela empezó muy fuerte Isabel, y es más, empezó tan fuerte que las de Destino me dijeron, es que la protagonista es Hélène, no Isabel, porque todo el mundo interior que tenía Isabel pues era muy cercano al mío, y entonces pues me emocioné, porque no le cogía el trunquillo al principio a Hélène, ¿no? Pero luego ya comprendí que tenía que equilibrarlas y que tenía, como muy bien has dicho, ¿no?, que hacer, pues hilar sus vidas, ¿no? Y al final me parece que ese personaje que aparece en la primera parte como una primera parte de novela policíaca, que aparece como la detective que investiga, luego pasan 30 y pico años y ella ya no es detective, sino que es escritora de memorias, escritora negra, ¿no?, de una negra literaria, y que le encarguen la propia agencia que escriba en las memorias de Hélène, porque ella ha investigado, ella tiene información, tiene sus diarios y todo esto, me parecía que era un buen punto para ponerlas. Y mientras estamos investigando la memoria de Isabel, de Hélène, ella
también investiga su propia memoria, porque es curioso, pero a veces conocemos más la memoria de otros que los nuestros. Y ella se plantea que ella tiene una madre con Alzheimer y es hija única, y cuando su madre se muera, sus raíces desaparecerán. Si ella no conoce los secretos de su familia o no conoce esos lazos de su familia, eso desaparecerá con su madre, con la desmemoria, ¿no? Entonces, por eso se van al pueblo de hecho. Esto es lo que te iba a preguntar. Sí, o sea, con la excusa de la pandemia, Claro. porque es que a Hélène, la agencia, le iba a hacer eso fue real, la agencia Hélène Roger, que sigue todavía vigente, la Rue du Seine, en París, en el pleno centro, iba a plantear en el 2019, antes de la pandemia, querían hacerle un homenaje. Y se llamaba Los viajes de Hélène, fíjate, los viajes de Hélène, no los viajes de Hélène y Jan Fischer, los viajes de Hélène. Ahí borraron a Jan Fischer, como cuando tú tienes un ex y recortas las fotografías. Pues eso me pareció maravilloso, ¿no? El hecho de que fueran los viajes de Hélène y no de Jan Fischer. La agencia ha borrado al asesino completamente. Y eso me hizo pensar, digo, pues ¿por qué no le encargan la escritura de esa memoria para presentarla en esa exposición? Y como tenía que mantener los tiempos reales y nos pilló la pandemia, pues entonces dije, pues entonces me llevo a Isabel, a Nancy Ross, me las llevo al pueblo de hecho, ¿no? Para que recuperen ellas su propia memoria. Haces guiños. Sí. Para tu tierra siempre, ¿no? Sí, y por ejemplo Nancy Ross existe, es una vedette que me crió. Y para mi gente, para mi familia, Casa Martina, la señora Chon. La señora Chon, que es mi tía Chon, y la Nancy Ross era una artista, una vedette de Valencia, que era la madrina de mi hermana, y que trabajaba en el Molino Rojo en Valencia, que estaba en el puerto donde estábamos todos los exiliados, los emigrantes que veníamos de otros sitios, vivíamos en el puerto, ¿no? Y era pues el sitio de vivir. Y ella era de Huesca y nosotros de Teruel. Y entonces nos conocimos, yo recuerdo que ella trabajaba allí de vedette, imaginaos los años 80, principios, y aparece una mujer con una peluca así, llena de purpurina marrón, un vestido de lamé con transparencias, unas tetas que tenía así impresionantes, una estola rosa fucsia, y yo que tenía 6 años, y mi tía Chon, que habíamos bajado a tirar la basura, de repente nos vemos a esa mujer que no habíamos visto nunca, que era como una aparición, una virgen moderna, y de repente le dice mi tía, por favor señorita, ¿me puede sostener el bolso? Entonces mi tía sostiene el bolso y ella saca un lápiz de labios y con esos labios, ¿te acuerdas de que perfilaron en marrón, rojos, pintados en rojo? Pues eso ella. Y claro, me quedo mirando y era fascinación. Y a partir de ese momento nos empezamos a hacer amigas, llegábamos a mi casa, vemos juntas gente joven, ¿os acordáis de gente joven? Que ganaba siempre Nobel de Zabaturra, que éramos los aragoneses. Entonces ella siempre, ¡ay, Aragón, España, Aragón! Entonces éramos, pues ya ves tú, que estábamos a 4 kilómetros, pero bueno, teníamos esa cosa patria. Y a mí me llevaba luego, cuando yo empecé a crecer, me llevaba al Molino Rojo a ver a las artistas. Entonces yo iba a los camerinos a ver a Rosita Mores, que era otra vedette, que tenía unas tetas más grandes todavía, y que los hombres les ponían así, los cubatas, le decían, ¡Collons, pósame el cubata así, venga, chiquet! Y le ponían los cubatas y hacían, y yo las veía en el camerino ponerse los polvos de tal con las brillantinas, y me decían, y yo en el camerino ahí me decían, ¡ay, ¿esta quién es? Esta es mi sobrina, mentira, la Nancy es mi sobrina. ¿Y tú quieres ser artista, Mónica? Y yo, sí. Claro, yo tengo todas las capas de Nancy Ross, salía cantando en tetas. O sea, era el destape. Entonces ella salía con unas medias y una boa y salía cantando yo no he perdido la esperanza, con las tetas así, las tetas en bola. Y las señores ahí a las 4 de la tarde con caspa y un pantalón de pana y un bitter cash ahí o un cubata, estaban viendo pues al travesti, pues a todo, ¿no? Todo lo que era y yo estaba ahí, yo lo he vivido. Yo cuando hice teatro me dio todas las capas de teatro y yo creo que soy artista pues porque me ha llevado ahí, ¿no? Entonces yo quería hacerle también un guiño y un homenaje a esas mujeres porque en mi finca había muchas prostitutas y ella luego se convirtió en prostituta porque tuvo un chulo que la dejó sin blanca, entonces tuvo que prostituirse en casa. Mi madre iba a limpiarle, yo veía cómo recibía a los clientes, pero había también prostitutas que venían pues de Cáceres, de pueblos muy pequeñitos y no eran estrambóticas, eran mujeres de luto con su medalla de la Virgen que tenían que trabajar para mandarle dinero a sus hijos. Y esas prostitutas me han criado a mí, me llevaban a ver a la Virgen, me llevaban a las fallas, me llevaban en brazos y me amaban. Y yo quería
también hacerle un guiño y un homenaje a esas mujeres que tienen tan mala fama, pero que para mí significaban amor. Para mí significaban amor, la señora Lola, y entonces todo esto pues yo quería hacerlo. Entonces, como ella trabajaba, Nancy Ross trabajaba en el Molino Rojo, yo digo, pues la pongo en París en el Moulin Rouge, la elevo de categoría, ¿no? Y entonces la elevé de categoría y la hice amiga de la protagonista, que era como mi madre amiga suya, ¿no? Que éramos, pues también en París, ellas son dos mujeres sin raíz, Claro. son dos mujeres emigrantes, porque Dos las españolas que se encuentran. en Huesca hay unas mujeres que se llaman las golondrinas, ¿las conocéis? ¿Habéis oído hablar de ellas? Las golondrinas eran las muchachas del Valle, de Echo y de Ansó, que se iban como las golondrinas a trabajar en las fábricas de zapatos de Mauleón y de Olorón de Francia, y cruzaban los valles con la nieve para irse a trabajar y volvían con dinero para su familia, con mecanismos de reloj que luego sus padres acababan y vendían, y les llamaban las golondrinas porque eran eso, eran como aves que volvían con el buen tiempo, pero muchas morían en los valles porque eran unos valles muy terribles, tenían que cruzarlo pues con sus zapatitos, con sus capitas, y les llamaban las golondrinas. Y Rosalén tiene una canción preciosa de las golondrinas que os aconsejo que la leáis con los de Montaña. Y entonces yo también quería homenajear a esas golondrinas, ¿no? La abuela de Isabel era golondrina, y entonces pues todas estas mujeres, ¿no? Que tan pequeñas y tan fuertes, que han estado antes que nosotras, que han sostenido familias, muchos hijos, muchas palizas de sus maridos, mucho desamor y mucha soledad. Y para que sepáis, muchas mujeres en el Pirineo eran alcohólicas, porque sus maridos les pegaban y era la única forma que tenían porque estaban solas en el valle, no se comunicaban, y eran alcohólicas, y eso, cuando me lo leía, me conmovía muchísimo, Entonces, esta es un poco también la historia de Hélène, de una mujer maravillosa con el glamour, pero también de mujeres pequeñas de la montaña, ¿no? Sí, que las vas uniendo. Les voy uniendo. Al ataque. A sus órdenes. Al ataque. Pasado un rato, paró la cinta en la pantalla. Aramis se había quedado detenido junto en el instante en que le besaba la mano a una dama. Hélène trató de incorporarse. Tuvo que hacer 3 intentos antes de conseguir liberarse del abrazo del sofá. Le dolían las piernas y la cabeza le daba vueltas. Se dirigió a la chimenea y buscó la cajetilla de tabaco. Dio un par de caladas con los ojos cerrados e inconscientemente empezó a bailar. Dio vueltas y más vueltas, como aquel globo terráqueo que presidía la biblioteca de su padre, junto al que tantas veces ella y sus hermanas habían posado para que las fotografiara. Ahora, cambiar las posiciones y abrid mucho la boca, como si quisierais tragaros el mundo, les ordenaba a su padre, Henry Roger Violet, mirando a través del objetivo de su cámara. Con aquellos retratos elaboraba más tarde sus famosos montajes, y las muchachas se divertían al verse flotando ante aquella bola con las extremidades cortadas, una cabeza por aquí y unas piernas por allá, dentro y fuera de un mundo que les pertenecía solo a ellas. En el interior de la esfera, su padre escondía la ginebra y también su libro más preciado, un ejemplar de una novela de Julio Verne titulada Los hermanos Kipp, cuya historia giraba en torno a una extraña ciencia llamada optografía, según la cual en la pupila de los muertos se quedaba reflejada para siempre la última imagen que hubieran visto. Henry Roger había llegado a obsesionarse con esa creencia, con la última mirada de los muertos. Los muertos, susurró Hélène, y sonrió de nuevo al pensar en la carta del tarot, esa insistencia de la muerte ante sus ojos. ¿Qué se llevaría ahora mismo en la mirada si llegara de pronto la muerte?
la imagen del fuego crepitando, la de su cigarrillo, la del salón revuelto, la de la pantalla del televisor con Aramis congelado besando la mano de una mujer. Allá donde miraba estaba rodeada de cadáveres. Las máscaras africanas, el elefante de jade de la India, el gramófono, los discos de Edith Piaf, todo estaba ya muerto, todo excepto Jean y ella, que resistían a duras penas en una agencia de fotografía que tampoco había sabido esquivar las embestidas del tiempo. La botella de ginebra estaba en las últimas y Ellen tenía hambre, así que caminó tambaleándose hacia la cocina. Antes de marcharse, Catherine, la chica que se encargaba de las tareas domésticas y de hacerle compañía, había dejado un montón de comida preparada. Abrió la nevera e inspeccionó las fiambreras. Ninguna le sedujo lo suficiente, así que cortó un trozo de salchichón y se lo metió a la boca. Después regresó al sofá y puso en marcha la vieja cadencia de los Tres Mosqueteros. Cerró los ojos un instante. Es posible que se quedara dormida, porque no escuchó la puerta al abrirse, ni tampoco los pasos de Jean mientras se acercaba al salón y se quedaba plantado ante ella. Sintió una mano fría tirando de la suya y un olor a lluvia reciente. Enseguida quedó atrapada entre los brazos de su marido. ¡Ay, cuánto tiempo hacía que no estaban así, tan cerca que podían respirar el aire del otro! Sonrieron los dos y comenzaron a mecerse sintiendo una música interior, como antes. Tal vez no fuese demasiado tarde, tal vez había una pequeña posibilidad de regresar al cariño. Al amor no, claro, a estas alturas el amor había muerto, se lo había tragado el tiempo y la monotonía. Pero sí la compañía, eso es lo que más necesitaba Ellen, que Jean volviera a hacerle compañía. Romper ese muro de indiferencia y asco que por momentos lo separaba y recibir una caricia, una mirada cómplice. Hasta aquí voy. Estás en mis ojos, las protagonistas, tanto Ellen como Isabel, son atravesadas por distintas formas de violencia, ¿no? De violencia, de control, de sometimiento, y tú lo visibilizas, ¿no? Visibilizas muy bien. ¿Crees quién te parece más víctima de las dos? Independientemente del final, claro. Porque pues yo creo que cada una lleva una cruz, ¿no? Fíjate, Hélène hizo lo que quiso en su vida, ¿no? No tuvieron hijos porque para ellos lo más importante era viajar y estaban viajando por el mundo. En cada revuelta, en cada revolución estaban ellos cubriéndolo, ¿no? Y cuando no pasaba nada en el mundo trascendente, pues se iban obligatoriamente una vez al año para tomar fotografías y luego de cosas exóticas para poder venderlos pues a las enciclopedias, a los autores, a las revistas, ¿no? O sea que ellos trabajaban constantemente. Pero luego también está, claro, con esa relación tóxica que tenía con Jan Fischer, ¿no? De amor, pero al mismo tiempo odio, porque yo estoy convencida que el asesinato, que tampoco lo sabemos, porque él, tampoco os hago spoiler, ¿eh? Él se suicidó en la prisión de Fresne, que es donde la prisión de Fresne está ahora el marido de la famosa esta, de la de Rocito, en la prisión de Fresne. Si me ha venido a la cabeza ahora mismo, pero, sí, de la señora Letona, de la que se casó con el boxeador. ¡Ah! De la Mosquera, y dices que está en Fresne donde estaba Jan Fischer. Y él
y nunca confesó que había matado a su marido. Él llegó a decir que cuando lo encontraron, porque él asesina a Hélène y se refugia en la agencia que estaba a unos metros de su apartamento. Y él lo que hace es fingir, se corta las venas y finge un suicidio. Cuando viene la policía le dice, nos hemos intentado suicidar, yo la he ayudado a morir. Y le dice, bueno, pues para haberse intentado suicidar usted tiene muy buen color. Porque claro, o sea, yo la he ayudado a morir, imaginaros, ya os he contado cómo la mató. Y él estuvo hasta el último momento sosteniendo que se iban a suicidar, que era un suicidio consensuado y que él se iba a suicidar también, cuando era mentira, porque Jan Fischer tenía planes sin Hélène. Jan Fischer tenía amantes, por supuesto, era más joven que Hélène. Él se veía como estos hombres que todavía tienen capacidad de dar el braguetazo y aún pueden follar y son estupendos. Y veían a su mujer pues como una anciana enferma que tenía depresión. Y él estaba comprando agencias a expensas de Hélène. Por lo tanto, la versión oficial era que Hélène le había quitado el testamento porque, como no tenían hijos, había cambiado el testamento unos meses antes de morir para dejárselo todo a la ciudad de París, que era la ciudad a la que amaba y donde tenía todos los archivos. Entonces, eso se piensa que lo de dejar a Fischer fuera, pues fue lo que enloqueció, ¿no? y la asesinó. Pero es que antes de eso, es que le estaba comprando agencias a espaldas de Hélène. Por lo tanto, él tenía un plan. Daba igual que ella hubiera cambiado el testamento, él iba a matarla, porque ya no le servía, porque además ella era la jefa y él era el señor Fischer. Entonces, claro, ahora ella que estaba enferma, él había recuperado las riendas y podía controlar y podía ser alguien. Así que yo pienso que es más terrible todavía, ¿no? Sí. O sea, porque si tú tienes un arrebato porque te das cuenta de que puedes justificar de alguna manera, pero saber que está planificado, que estás haciendo planes sin ella, es que es más cruel. Entonces eso me hizo odiar más a Jan Fischer todavía. Pero Isabel tiene también su familia, el abandono de su padre, el cómo lidia una niña un abandono de su padre, su madre con desmemoria, su abuela que tampoco conoce muy bien la historia, ¿no? Entonces está un poco desubicada. Él ha sufrido también un acoso por parte del compañero, que también podía haber acabado muerta como Hélène. Entonces es complicado. Quiero decirte una cosa. Planteas el principio 1930 y tanto y pues Edith Piaf, la ortografía, el tarot, hablas de Virginia Woolf, es decir, es todo un mundo, el mundo de la mujer en ese momento, lo oscuro que era. Y también el feminismo que estaba ahí peleando. Y luego, en 1985, el momento social de la mujer vuelve a ser igual. O sea, te quiero decir, asesinan a esta mujer y la repercusión es cero. Y Isabel, la señora, que está pasando por su propia historia y por su propio tal, pero resulta que el compañero, que es un cabronazo, la ningunea, que es otro psicópata. Entonces, ¿qué repercusión tiene esto? Ninguna. Ninguna. Porque además ella se da cuenta que puede repetir lo mismo, que si sigue con este hombre puede acabar como entonces, es que son dos situaciones como parecidas. Claro. Pero esto es lo que está pasando parecidos. Actualmente, también nos siguen matando y entonces tampoco avanzamos en ese aspecto, ¿no? Es como... Pero vamos a avanzar. Sí, que yo no me callo ni bajo el agua, también os lo digo. Estoy yo aquí para poner orden. Pero muy buena, luego te voy a dar, muy buena luego esto, Gemma. Sí, Gemma siempre además está en todo, está en todo. Vamos a la poesía, ¿vale? Mi querido amigo Fernando Díaz de Bulnes, que le pregunté qué grado... escribe muy bien. Es una maravilla. ¿Qué grado de tu deslumbrante lirismo viertes en la novela? Pues ya lo habéis visto, ¿no? Que lo hagas, fíjate, como yo lo escribo, no lo escucho, cuando te escucho a ti digo, ay chica, fíjate, qué bonito. Sí, a veces un autor se asombra y dice, ay chica. Pues siempre está la poesía en mi narrativa, a veces hay que hacerla, hay que cortar un poco porque no hay que olvidarse que es una novela y tiene que tener ritmo y tiene que fluir, que yo creo que la novela fluye y tiene ritmo y es fresca y es un vocabulario normal, pero
hay momentos en que yo creo que es necesario agarrarse a la belleza, porque los escritores somos orfebres. Si tú olvidas la belleza, y si tú no trabajas esa belleza, si tú no trabajas el lirismo, es que cualquiera puede hacer literatura. Y para mí la literatura es un arte. Yo no puedo pintar porque no tengo cualidades, no puedo tocar la guitarra porque no sé hacerlo. Si todo el mundo pudiera hacer las mismas cosas, no habría artistas, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el escribir es un arte y requiere un tiempo y también requiere un talento, ¿no? Porque aprendes a escribir, por supuesto, pero tienes que nacer con una capacidad de comunicar y con una capacidad, sobre todo para mí escribir es conmover. Si yo cuando termino una novela, el que lo ha leído no se conmueve con algo de lo que yo he escrito, entonces he fracasado, ¿no? Y para mí una buena literatura tiene que conmover, como decía Kafka, ¿no? Lo de un hielo que se rompe y que tiene que romper ese hielo interior, ¿no? Y eso es lo que yo intento. Pues creo que se nota que soy poeta en la... Se nota. Y Laura Gil, ya para terminar este bloque, ya vamos con el final del capítulo, quiere que te pregunte que si esta novela tuviera una advertencia, al principio, como los paquetes de tabaco, ¿qué pondrías? Pondría, léase con calma y con placer. Demonios. Demonios. Y no interrumpas, ¿eh? Demonios. Yo creo que leer a una novela hay que acudir, desnúdese antes de entrar, pondría. Desnúdese antes de entrar, porque una novela hay que entrar desnudo para que todo te pueda tocar, para que todo te pueda pellizcar. Con los prejuicios en un cajón, ¿verdad? Sí, desnúdese antes de entrar. Sí. Pues vamos a escuchar el final del capítulo. Que ya no queda nada. Un poco más. Vale. Jean la hizo girar y dieron vueltas por el salón. No le importaba que estuviera empapado. Ellen deseaba vivir intensamente ese momento y rió como cuando era niña, como cuando se hicieron aquella primera fotografía en Montmartre. En un momento dado, Jean le dio un pisotón y se rompió la magia. Ellen aprovechó para separarse de él y recuperar el aliento. Estaba embriagada y no era solo el alcohol. Se trataba de una alegría inesperada, vieja como ellos dos, sí, pero tan intensa que había borrado de golpe la soledad de los últimos años. Se le ocurrió que estaría bien que cenaran juntos. ¡Demonios! Ya no recordaba desde cuándo no habían compartido mesa mientras leían las noticias de los periódicos. Antes hacían planes cuando comían. Eso significaba que tenían por delante un futuro en común. Sin embargo, un día los planes se convirtieron en silencio, el silencio en polvo, y más tarde se olvidaron el uno del otro. Hélène dijo: «Nos vendrá bien comer algo. Catherine ha llenado la nevera para un regimiento». Se dirigió a la cocina, cogió una fiambrera, arrojó su contenido en una cazuela y lo puso a calentar. Aún sentía el tacto de las manos de Jean alrededor de su cintura. Parecía una niña de 83 años ilusionada por primera vez. Con una cuchara de madera probó el guiso y asintió satisfecha. Luego gritó: «Enseguida estará lista la cena. Será mejor que te des prisa», dijo apagando el fuego. Pero Jean ya estaba allí, a su espalda, respirando agitadamente. Antes de que Hélène pudiera hablar, la agarró del pelo y la sentó con fuerza en una silla.
Ella protestó, pero el hombre la tenía bien sujeta y abriéndole la boca la obligó a tragarse un puñado de pastillas. Luego le dio agua. Más tarde Ellen intentó vomitar, pero él no se lo permitió. Cuando el efecto de las pastillas había dejado ya a Ellen semi-inconsciente, Jean se sirvió la cena. Estaba fría, pero aún así no dejó nada en el plato. Después arrastró el cuerpo narcotizado de Len hasta el salón y lo tiró sobre la alfombra. Le entraron ganas de orinar y se marchó al baño. Ellen no podía moverse, pero abrió los ojos y vio cómo Jean desaparecía. Todo estaba lejos y cerca al mismo tiempo, como si habitara dos espacios simultáneos. Tosió y escupió. Le dolía la garganta. Jean no tardó en regresar, con una barra de hierro entre las manos. Se inclinó hacia ella. Sonreía aún como antes, cuando daban vueltas y nada parecía augurar lo funesto. Ellen no supo si llegó a pronunciar aquella frase o la soñó dentro de la oscuridad. ¿Por qué, Jean? Primero la golpeó en la cabeza con la barra de hierro, después la degolló y le cosió el cuerpo a navajazos hasta que la rabia cesó y la sangre de Ellen lo inundó todo. Con la respiración entrecortada, aún miró el cadáver de su esposa y se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos. Jean estaba allí, en esos ojos asombrados que habían disparado la última fotografía, llevándose para siempre consigo la atroz secuencia de su crimen. Intentó cerrárselos, pero no pudo. Al cabo de un rato, envolvió la barra con un viejo jersey y metió la navaja en el bolsillo del abrigo. Estaba sucio y cansado, pero ya nada importaba. Ni siquiera volvió a mirar a Ellen una última vez antes de abandonar el apartamento. Pues así empieza la novela. Fuerte, fuerte. A ver, es una hazaña, es un odio contenido, o sea, no es una cosa que me da un pronto, lo que decías antes, Eso es mucho odio, muy reprimido y durante mucho tiempo. Yo pensaba, como siga así el siguiente capítulo me va a dar algo. Hombre, con la música daban ganas de resucitar a Ellen, ¿no? De matarlo a él, de grabarla y de resucitarla a ella, ¿no? De que nos contara la historia. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a vuestras preguntas. Antes de daros paso, te voy a hacer una pregunta que nos ha hecho Miquel Alvira, autor, que vendrá dentro de unos, yo creo que en mayo. Dice que qué gozos y qué sombras has vivido durante el proceso de escritura de Estás en mis ojos. Pues mira, las sombras, cuando no encontraba el personaje de Ellen, cuando tenía que equilibrarla con Isabel, cuando escribí esta escena, pues fue muy terrible, ¿no? Escribir la muerte de una mujer y la muerte de esta manera es muy terrible. Pero cuando ya encuentras el camino, cuando encuentras la música y el equilibrio entre las dos, pues hay una gran satisfacción cuando ya de repente has encontrado la historia tiene luz y tiene un fin, es decir, tienes unos plazos, has cumplido los plazos, tienes que entregárselo. Y es una extraña sensación cuando tú le entregas la última galerada a tu editor de mesa, ¿no? Que es como si le entregaras a tu hija vestidita de domingo y ya no la toca nadie más porque ya la habéis vestido, ya no la van a tocar ni a ensuciar.
y ya va a la imprenta, ¿no? Y bueno, cuando te traen la criatura la prueba, y cuando te recibes los libros de Planeta, pues ya, y abres esa caja, pues lo que pasa es que ya te deja de pertenecer. Cuando el libro sale, cuando yo le entrego, ya me quedo muy vacía, ¿no? Cada vez que escribo una novela, el proceso es tan intenso de vivir con un personaje durante un par de años que estás trabajando una novela, es muy intenso. Me deja un vacío, ¿no? Me deja un vacío, pero todavía sigo. Lo estás llenando. Ahora a ver si lo lleno, a ver si me dejan llenarlo otra vez. Porque Si ahora proyectos, te voy a preguntar por los proyectos. Bueno, pues estoy trabajando estamos trabajando a ver si conseguimos enfocar buscando otro personaje, porque ya sabes que hay que las editoriales tienes plazos y bueno, estoy revisando una novela, estoy pensando que quiero publicar un poemario nuevo este año. Y bueno, me dejaré llevar por las cositas, pero espero empezar ya una novela en breve. Empiezo, que sea lo que Dios quiera, y la quiero empezar en breve ya, sí. Ya tengo yo focalizado la... Pues nada, vuestro turno. Venga, Gemma. Yo quería, pues eso, me he preguntado durante todo el libro por qué mata así a la mujer, porque realmente he pensado, era envidia porque claro, la brillante era ella, la que hacía los negocios era ella era de la que hablaban, él era aparte, él se gastaba la pasta. Bueno, la llamaba mi lince, pero es que yo creo que de alguna manera lo que ha hecho siempre es usarla. No, yo creo que él iba detrás. Él iba detrás comiendo de la sombra. Y no lo soportaba. No soportaba. Hay hombres que no soportan que las mujeres sean protagonistas y que tengan el talento. Y yo creo que Jan Fischer era eso, porque ellos firmaban incluso con esto de Hélène Roger. O sea, que ni siquiera firmaba como las fotos que él hacía, porque él también era fotógrafo y era periodista. Y era muy buen fotógrafo. Era bueno. Pero Hélène era la jefa y él era el señor Fischer. Entonces, esa ira es un odio acumulado, como tú bien has dicho, de muchos años. Que en todos los sitios, en Cuba, en Argelia, en todos los sitios, él la maltrata. Él la maltrata, claro, porque yo quería reflejar no esa... de repente No. Claro, porque la novela tiene una transición, claro. Igual que también los maltratadores no son siempre 24 horas maltratadores. Hay momentos que son encantadores, hay momentos que te ríes y te cae bien Jan Fischer. Pero claro, hay dos capítulos que son donde Jan Fischer asoma la patita, que es en Argel y en Cuba, ¿no? Que es cuando vemos la verdadera cara de Jan Fischer, ¿no? Y con la medicocina, que también le pone delante. Eso es. Es que ya hasta escriben para que te pregunten, la gente que no ha podido ver. Vale, que digo, ¿qué pasa? Ignóbil. Te deja una gafa. Las tengo por ahí. Que me las he dejado. No están muy limpias, pero... Te pregunta Julio que si... Qué raro, ¿verdad? Que si has sanado tus heridas de la infancia. No. Nunca lo haré. No, eso no se sana nunca, no se cura nunca. Siempre está ahí. Aprendes a vivir con ellas. Aprendes a vivir con ellas y unas veces pues se cierran, se esconden y otras veces salen, pero luego también cuando tienes a tu madre que ha sido cómplice y que nunca te ha defendido y que tu madre, pues no tengo una relación con mi madre, no tengo una familia. Entonces, pero has tenido... He tenido a mi tía Chon y a tu tía Amparo. Y a mi tía Amparo. Que la vamos a recordar. Sí. Yo he tenido tías en lugar de madres y he tenido mi abuela, a ver, la vida te da y te quita, pero te compensa siempre, ¿no? Y quiero pensar, hay gente que también lo ha pasado peor que yo, pero un niño maltratado y un niño maltratado hasta mis 26 años, eso no se olvida, ¿no? Que un padre te esté a punto de matar, que me cogió del cuello y me esté a punto de ahogar y tu madre está en el pasillo, ¿no? Y paralizada, mi tía con un cuchillo diciéndole las sueltas o yo te mato, y yo pensando, por favor, que mi tía no lo mate para irse a la cárcel, por favor, yo no quería que ella sufriera, ya ves tú. Hay un poema tuyo. Claro, pero en aquel momento, fíjate, no denunciábamos a la policía. En esos años a mí me escondieron en casa de una vecina, luego me llevaron a casa de mi tía, de la hermana de mi padre, y eso como que se escondía. ¿Tu madre por miedo, a lo mejor, o no? Por cobardía.
No. Lo de echar raíces en las Claro, que cosas. tampoco hacía mi puñetero caso a la mujer. No sé, pero yo sí, no he tenido hijos, ¿no? Pero yo creo que si yo veo a mi hija, yo lo mato. O sea, yo lo mato como la Belén Esteban. O sea, ¿qué es lo que hizo mi tía? Mi tía inmediatamente fue a coger un cuchillo y a defenderme. Y yo creo que es lo que hay una madre. Pero claro, entonces hay cicatrices que no acaban de sanar, no acabas de entender por qué. Y fíjate, lo que pasa es que tú escribes, y escribí Mi padre cuenta monedas para contar ese maltrato, pero no por mí, sino porque se lo debía a la niña que era. Le debía a la niña ser valiente, es decir, no se contaba esas cosas en casa porque era... Pero digo, si yo me callo que mi padre ha sido un monstruo, se pasará la historia como un padre normal. Y no quiero que todo el mundo sepa que es un monstruo. Y quiero que todo el mundo sepa que es un monstruo. Y mi labor en la vida es que todo el mundo sepa que es un monstruo. Para que otros monstruos salgan. Porque cuando yo hablo de eso, muchas mujeres, no te puedes ni imaginar la cantidad de mujeres que después en un pueblecito me dicen, mi padre también, mi marido también, que todas han aguantado tanto dolor y yo, ya basta de aguantar dolor, por favor, denunciémoslo y digamos la verdad. O sea, son monstruos y no se puede permitir eso, y hay que decirlo. Y ese es mi cometido de vida. Es que yo me he quedado tan flipada que no se me ocurre más que decir que eres maravillosa y que eres chispeante. O sea, es campanilla. O sea, que... Bueno, pues fíjate, las niñas tristes somos las niñas más alegres. De verdad. Porque buscamos la luz, ¿no? Quiero decir, habitamos tanto la sombra que al final pues el sentido del humor también es una defensa y también es una isla a la que abrazarte, ¿no? Y decir... Y bueno, también quiero dejar constancia que no todos los hombres son malos. Porque me porque es que parece cuando eso los hombres enseguida. Oye, digo, es verdad, vamos a ver. Que no, que hay hombres maravillosos, de verdad. Y yo, pues mira, él fue mi príncipe azul que me rescató del monstruo y me ha dado una vida maravillosa, me ha permitido que yo escriba y que no haga nada más que escribir y que curarme y que hacer lo que yo quiera y que no me preocupe de nada. Y hay hombres maravillosos, lo que pasa es que ni mi abuela lo vivió porque mi abuela fue maltratada, mi madre fue maltratada, todas las mujeres de mi familia han sido unas mujeres maltratadas y calladas. Entonces yo soy la única que he tenido la suerte. Por eso mi tía, cuando él me compraba regalos, y mi abuela, cuando él me compraba regalos allí en Teruel y venga a sacarlo, a ellas nunca le habían regalado nada. Y lloraban de emoción, y eran como niñas que iban al circo viendo como a mí me regalaban, lloraban de alegría por mí, porque decían, ella se ha salvado. Pues enhorabuena por esa lucha como mujer, como escritora, como poeta y por tener esa maravilla. Me tiene que llevar de vuelta a casa mientras yo ronco al lado. Luego del coche estoy muerta. Sí, es verdad. ¿Alguna preguntita más? ¿Os animáis? Pues llegamos al final. Gracias de corazón por vuestra presencia. Quiero que demos un abrazo a Alexandra. Hombre, gracias. Esa guitarra portuguesa maravillosamente bien, ha acompañado a la historia y bueno, yo creo que ha sido la resurrección de Len, de alguna manera nos ha dado una luz dentro de tanta oscuridad, así que muchísimas gracias. Otro aplauso para por supuesto, aquí para nuestra Angélica, que ya es un Angélica nos quiere hacer un regalo. Wow. Bueno, os voy a leer un par de poemas, ¿vale? Me he cogido dos de mi libro de Medea Vuelto, que es mi versión, espero que Eurípides me perdone, es mi versión de Medea, y que la estoy haciendo como lectura dramatizada por los sitios, y yo creo que es muy feminista y que habla mucho de los pueblos, de las mujeres, ¿no?
y dice así, creo que para leer me voy a poner de pie, porque No te caigas. no me caigo, que no me rompa ningún, porque una vez me dieron un premio y al recogerlo me caí y me tuvo que coger con el pie. Si quieres ir al atril, que tienes luz. Ah, no, pero me gusta. Pero no te tropieces, ¿eh? No. A ver, bueno, pues igual sí. Sí. Dice así. Sigue habiendo mujeres en los libros que están solas, en la puerta de sus casas, con el pelo blanco y los ojos apuntando hacia las grietas del cielo. Mujeres que tienen venas gordas en las manos por donde pasan nadando todos sus muertos. Todavía hay lugares sin mar donde las lágrimas no llegan. Mujeres secas bajo el pulso de sus pechos, con los pezones dormidos en la arena, con la arena estancada en un reloj. Sigue habiendo mujeres que toman el fresco, que acaban de asesinar a sus maridos y aún llevan huellas de sangre en el mandil, pero sin embargo dicen «¡Buenas tardes!» cuando llega un forastero. Continúan teniendo el suelo repleto de piedras y el cabello atado a los árboles. Aún, todavía, ya lo creo que sí, mujeres fuertes que cargan patatas al hombro, maridos borrachos recién nacidos en la taberna, el pecado, la culpa, su propio corazón mordido por los gusanos. Sigue habiendo mujeres que esperan el regreso de los hijos, que se hacen océano en la ventana, que se ocultan agazapadas en el silencio, que buscan postales y fotografías y olfatean en el aire de una canción los recuerdos, los besos, el perfume a limón que trae un niño entre sus dientes. Sigue habiendo y permanecen mujeres dentro de sus heridas, con la sangre amontonada en una habitación donde los golpes y las promesas bailan. Sigue habiendo mucho dejar estar. ¡Shh! ¡Dejar estar! Que no salga de estas paredes la infelicidad. A conformarse toca. Pare y aguanta. Deja que él te engañe con otra. ¿Qué es un engaño? Permite que las putas se pongan tus vestidos, que salgan a pasear de la mano de él, que abran las piernas por ti, que encuentren el placer que tú desconoces. Tú con tu anillo, tu álbum de bodas, tu banquete nupcial, tú con tu pisito, tu hipoteca, con tu móvil, tus amigas de Facebook, tú con el mundo a cuestas de la mentira, con tus hijos naciendo de nalgas, con tu bendita soledad en cada patria la que haces toc, toc. Uf, wow. Que como soy tan teatrera y me gusta hacer voces, me gusta el mundo cubano muchísimo. Yo creo que yo he sido cubana en algún momento de mi vida. Y sí. Cuando todo haya pasado, mi negra, venga para este país, venga para la bandera rojo y guarda en el balcón. Venga para el golpe, para la mujer metida en cintura, venga para la casa que arde en la hiel y en ese rincón tan sucio que se llama conciencia o pubis de madre hundido en los caprichos del barro. Cuando todo haya pasado, mi negra, y se haga humo de canción las sogas políticas, y no haga falta el perfume de una bestia para abrirse paso en las fronteras, y tenga usted su vientre bien acolchado, sus papeles, su casa de viejo al que cuidar, su tarjeta de sangre y su constitución bien calientica. Acuérdese de estas palabras, mi negra, cuando le pinche la intimidad del verbo y venga el dolor, y recuerde usted una ternura muy honda arriba del pecho, y sean olas de mar rompiendo su esqueleto de bronce contra las piedras del malecón, mientras alguien, a 2 centímetros de su pena, agita su sexo en el aire y grita «¡Europa, come mierda!» y grita «¡América, come mierda!» y se masturba con soles nuevos y una camisa nómada, y se masturba con una tarjeta de crédito y un plato de lentejas y fiebre. Entonces venga pa' acá, mi negra, asómese ahí, a la lluvia silenciosa de un poema que murió lleno de nervios silvestres,
al pecado de esa perra que lleva su nombre y renquea del alma izquierda. Porque ni usted ni yo tenemos más patria que la carne, esa carne flaca que aúlla de noche. En el momento en que le paso a usted la mano por los telediarios y el niño llora pidiendo pan y cebollas azules. Sí. Bueno, muchas gracias, de verdad, para lo que os habéis quedado a escucharnos. Gracias, querida Concha, eres maravillosa. Gracias, querida Inmaculada. Gracias, querido Guillermo. Gracias, maravilloso compositor. Gracias, chicos. Gracias, pueblo. Gracias, Cuento Calleja, también, que tengo yo también mucho cuento de Calleja. Bueno, ha sido un placer y bueno, pues eso. Muchísimas gracias. Gracias.